coming tonight and clicking on our video as we talk more about what it means to be family supporting high school seniors during this particular season. Okay, and so we want to extend a big, warm virtual welcome to our class of 2021. We're really excited that you guys are joining us tonight and to have you embark on kind of senior year and everything that entails. We are going to cover kind of a variety of things that you can do as seniors, but also the family of seniors to support the college application process, as well as Upward Bound's plan for the class of 2021 as we progress through kind of this digital year. So first and foremost, we just wanted to kind of reiterate our staff contacts. So our director, Mr. Bustos, both his phone number and his email are up there. Miss Caitlin is up there as well, her phone number and email, and myself, Miss O'Neill, my phone number and email. You can call or text us. If you would like to just have a general inquiry or you're not sure who to direct maybe a question to, you can always email trioub@apu.edu or call our office number 626-815-2107. And just a friendly reminder to follow us for all of the updates for the Upward Bound program. Check out our Instagram at Azusa Upward Bound, our Facebook, and our YouTube channel, which hopefully you're currently on, at Trio Upward Bound. And then if you haven't signed up or your student hasn't signed up for our remind text messages, we send them messages whenever we have information to give. They can text the number 81010, the message at UBAPU. And for the families of our seniors, we've created a special remind, so you'll get text reminders. And if you want to reach out to us, that's a fun and easy platform to do it. So again, text that number 81010, and the message would be at UBFAM7. So those are all kind of our social media contacts, and we hope that you guys follow us because that's a great way to stay updated with what Upward Bound's doing. Next exciting announcement for our seniors, we're going to be doing something called Motivational Mondays, which is really just a communal meeting place for seniors to meet on Zoom with me from 1 to 2 every Monday, because Monday's the early day. So they'll have time to kind of sit and meet. We'll work on different parts of the college application process, financial aid, scholarships, good kind of senior citizenship stuff as we kind of navigate this year. So that's a great space for them to kind of come and check in, ask questions, talk with their fellow class of 2021s, and kind of have a productive space. And that, like all of our services, will be happening over Zoom. So they'll have the Zoom link, it's in their Google Classroom, it's remind texted to them, and it's been emailed to them. Just to let you know, a typical timeline for senior year, here's ours. We recommend that students start checking out the UC and CSU websites, gearing up for application season, asking maybe 2 staff members, either from school, from Upward Bound, whoever they want, to be their EOP recommenders. These are people that are going to vouch for the student and kind of write a letter of rec so they can apply for a program called the Educational Opportunity Program, very similar to Upward Bound, but at the college levels at the CSUs. October 1st is when the CSU applications open, and I have linked the websites there. Your seniors all have access to this document. And October 1st, again, community college applications are open, and Citrus College Promise is open, as well as the big one, FAFsa, or the free application for federal student aid. In November, we encourage them to start kind of opening their web grant portal after they submitted the FAFSA to check their college applications with UB staff. We are here to help check over it, to help them kind of guide through that process and to make sure that they just have another set of eyes on that application. And in November, they should have submitted their applications.
As we progress through our timeline, it gets a little bit more lax around January. They're supposed to request their transcripts from the school to send it to their potential university. In March, by March, they should have submitted their FAFSA confirmations to Upward Bound. It's called their SIR. In March, check for extra FAFSA verifications. If they need to provide additional information to FAFSA, anywhere between 30 and 40% of students are asked to provide extra verification. And in April, they're going to help review their financial aid packages once they get back their FAFSA and they get their money. We're here to kind of go over and make a plan with them. And here's kind of a more general timeline for senior families. In September, it's a good idea to start gathering some of these documents, your W-2, your tax returns from 2019, and helping students create their FSA IDs as well as parents. And we'll go over this in more detail, but FAFSA does ask for these documents, and that's how students kind of get their financial aid, because FAFSA will calculate what's called an EFC, expected family contribution. In October, students are going to start their college applications. The FAFSA families will have to sign the FAFSA and help input their tax information. You sign it through your FSA ID, and we're available to help families kind of create that FSA ID because it can be a process. And it's taking a little bit longer this year than it has in years past. So we're always happy to help walk through that process. In November, students are going to finish up their round of applications. The families are here to kind of help provide any information you can. If you have any questions about the information that the applications ask, please let us know. Oftentimes we'll ask questions about California rather than see if you're applying to schools in California or your student is, because they want to determine, can they charge you in-state tuition or out-of-state tuition? So it'll ask questions about that. It might ask questions about family income to kind of determine the fee waivers for the applications. It also might ask questions about family background, educational background. And the reason it does is they want to understand who's applying to their schools. Are they first-generation students, second generation? Kind of what is the makeup of the students that are applying? It's not used in any admissions decisions. December, students should keep up their grades, make sure that their class schedule makes them A through G compliant. They still need to graduate with those A through Gs to attend a four-year university in California. And spring, this is the most general. Students are going to create their school portals, review financial aid packages, finalize their school selection, and submit transcripts and attend their new school orientation. So, one of the biggest questions for seniors and their families is, how are we going to afford college? And what does that kind of look like? And I know it's daunting. It was definitely daunting for myself as I kind of embarked on my college journey. So one thing I want to let you know is there is tons of free money out there, mainly through FAFSA, the Pell Grant, State University Grant. These are all kind of awarded through the FAFSA application, which is why it's so important that students fill it out. It's free money. It definitely makes a big dent. Loans, there are federal and state loans. It's money that needs to be paid back. So we definitely want to get all the grants we can and take out a minimal number of loans, if any at all. Work study is also a way that students can afford school by working at the school to help pay for school. And when you participate in work study, the money that you earn does not count against you for your FAFSA. Also, scholarships, that's more free money, money that students apply for. We'll be sending scholarships out to all of the seniors and kind of letting them know about different opportunities as they pop up, but that's definitely a great option for them. So ask your student, hey, have you been applying for scholarships? How are you in your FAFSA? What are things going? Do you need help? Because we really want to get them as much free money as possible and make the process as painless as possible. So FAFSA, why is FAFSA so amazing? It opens October 1st every year, and this application asks questions of the students and parents / guardians about income, tax information from the last year, so that would be 2019, to estimate how much aid the student needs.
It's very important that the student lists the colleges that they plan on applying for or have already applied for on the FAFSA application, because FAFSA sends that financial aid information to the school's financial aid department. Your FAFSA information is used to award those federal grants. So that Pell Grant, the State University Grant, some of the California grants like the Middle Class Scholarship, and numerous scholarships from colleges, foundations, and companies. So it's very important that students fill out the FAFSA. I know it's going to be a lot of work, but it definitely is a ton of aid. In fact, more than $183.8 billion in financial aid was available to undergraduates in 2015-2017. So it's definitely a great source of kind of financial relief for students. So FAFSA will ask for student and parent guardian social security numbers. If you don't have a social security number, that is more than okay. You do not need a social security number as a parent to have your student fill out the application. Instead, we'll just print out the signature page and mail it to FAFSA. Your federal income is required, as well as your W-2s and any records of money earned. They use this to calculate, again, that EFC number, the expected family contribution, and a FAFSA ID to sign electronically. You can create the FAFSA ID online, so please let us know if you need help. We're happy to walk you through that process. So FAFSA provides more than 120 billion in grants, loans, and work study funds each year to help pay for college, career, and school. So it's a lot of money to give out. So you're definitely worth your time to fill out the FAFSA. Prepping for FAFSA, students will need to find either their social security number, alien registration number, federal tax information, records of untaxed income, cash, savings, and checking account balances, and investments other than the home you live in. These are all calculated into that EFC number. Filling out the FAFSA. So when you're filling out the FAFSA, it opens October 1st. It's electronically available, so students will be filling it out online, or there's a mail-in application. They can download the PDF and print it out, or you can print out that signature page and send it in. There's also this really cool tool called the data retrieval tool, which will take your IRS tax returns online and automatically upload them into the FAFSA. If you're eligible for this, it cuts a lot of time off the application process. And the process timeline, your students will all be first-time applicants, so you'll receive an aid offer from each college, career, and school that you applied to and list it on the FAFSA. So the students should list all the schools that they plan on applying for, because then they'll get the aid offer from each. Then they'll have time to kind of review and compare the offers, decide what school makes the best sense for them, where they're getting the best offer in terms of financial aid. And then the process is to formally accept the school's aid offer. Remember, if you're offered student loans, to borrow only as much as you need. Please don't take out more, and we'll go over all of this with students. So family information for FAFSA, it's going to ask for your 2019 tax information. It's going to ask how many people are living in the homes, social security numbers, parents' names. If you are married, it'll ask for your marriage date, home address, assets other than the home you live in, and money in your bank accounts. We know that these are all pretty intrusive questions, but it all works to kind of help determine how much aid the student needs and participates in the student's final aid award letter. In terms of college applications, when they're applying, it's going to ask for California residency, family educational background, yearly income, and it will ask for the student's social security number. So students may be asking you for some of the following information, just so you're not caught off guard. They might ask you for your birthplace, citizenship, social security number if you have one, annual income, employment background for EOP, level of education, and taxes or tax information. If you have questions about any of this information, or if anything kind of arises that you need help with, please feel free to reach out to us. Please don't feel that you can't.
Student information, the students are responsible for providing an unofficial transcript that they'll get from their counselor, AP or IB test scores, California State Student ID, which is their 10-digit number on their transcript, a student social security number or alien registration number, current class schedule, and planned out courses. Institution types. So we wanted to let you know, kind of as students and family of students, the different institution types that your students will be applying for, which can range from private schools to public 4-year schools, to public 2-year schools, to out-of-state and for-profit universities. And here an example of each. So for privates, APU is a private school, Laverne, CBU, USC, and Pepperdine. Public 4-year schools include the California State System and the University of California State System. 2 years include community colleges. Out-of-states, colleges vary from public to private, 2-year to 4-year. And for-profit, examples are University of Phoenix, ITT Technical School, FITM, and the Culinary Institute. So for private college applications, private universities use the common application. And so it's one common application that kind of combines all of the private schools. Each school has varying requirements and they range in price. CSU applications, there are 23 CSU campuses. CSUs are a 4-year university and they run on either the semester or quarter system. They also offer master programs. Tuition for CSUs is around $6,600 a year, and admissions requirements are the A through G degree, a 2.0 GPA minimum, and typically the SAT and ACT. However, this year that requirement is waived. And they apply through Cal State Apply. CSU applications do open October 1st, and they are going to close December 4th this year. And this is a little bit more information for our class of 2021 on how they will be kind of waiving the requirement for SAT, ACT, but also waiving the requirement for A through G, where typically it required a letter grade. Now they are going to be accepting the credit or pass as fulfilling A through G. The UC system, the UC is a 4-year program, and the UCs have 9 different universities under University of California. They have both quarter and semester system, and tuition is around $13,400 a year. They offer bachelor's, master's, and doctoral programs. The requirements are A through G, 3.0 GPA minimum, and SAT and ACT, except for this year. Again, that requirement has been waived, and they can apply through the University of California. Applications are already open for UCs, and they do close November 30th. So fall 2021 and fall 2022 enrollment, the UC system will be test optional for SAT and ACT, and there's actually an ongoing court ruling which they're reviewing for that, but the SAT and ACT will not be required for this application cycle. Community colleges, there are hundreds of community colleges in California. They offer certificates, associate's degrees, and associate degree for transfer. They do not have any admissions requirements. They cost around $14,000 or $1,400 a year, and you can apply through cccapply.com. And in addition to community colleges, there is a new grant called the California College Promise. So the California College Promise ensures 2 free years of community college for high school graduates if they apply and are accepted to the California College Promise grant. They get their own special counselors. Oftentimes there's a lot of perks in terms of fees that are waived, testing, affordable books. So it's definitely a great option for students that are considering going the community college route. Out-of-state applications, out-of-state colleges vary on tuition cost, course offerings. Out-of-state colleges may require the SAT, ACT for this application cycle. Out-of-state colleges consist of public and private, community colleges as well, and the requirements for admission differ from school to school. So it's really on a case-by-case basis wherever your student wants to apply.
Out-of-state comes at a higher price typically because they will charge something called out-of-state tuition. Same for students that are coming from out-of-state to California, they might have to pay a higher tuition. Some schools will waive out-of-state tuition if you are an out-of-state student, so that's an option as well. As this graph kind of indicates from US News, public in-state tuition is around $10,000, public out of state, $22,000, and private is upwards of $36,000. And for-profit universities are business-based rather than publicly funded, like the other examples of universities. They may not be accredited, meaning the degree earned is not recognized in certain fields. Students can graduate faster, however, the cost of attendance is usually much higher. For training programs like electrical technician or dental hygienist or more, we usually recommend the community college route as they offer certifications and the programs cost way less and tend to be accredited. So these are universities, private universities like University of Phoenix, Capella, DeVry, ITT Tech, and you can see the cost comparison if a student were to go to community college for the certification versus for-profit, $3,000 versus $14,000. For-profit universities also, they have different pros and cons. For-profits are usually designed for non-traditional students, those who are working full-time jobs or who need a quick certification. Graduating seniors have more options with lower costs from nonprofit colleges, so like the Cal State or UC systems or the community college system. And applying to and deciding what types of colleges are right for students, it really depends on the student, what they want. Our goal as Upward Bound and hopefully as families is to kind of support them as they kind of navigate these decisions. It's very daunting to figure out where you want to go and what you want to study. We're here to meet with them at any point in time, kind of talk through the options with them, weigh the pros and the cons. As a family member, we ask that you listen to your student and support them as they embark on their college journey, kind of help them navigate the space and make sure that they have that time to kind of really reflect on where they want to go. As we're coming up on October 1st, when most applications open, we ask that students kind of reflect on maybe what programs they want to apply to, what kind of schools that they want to apply to, looking at what makes sense, local or farther away, 2-year programs or 4-year programs, what makes sense for them. And then I'll hand it over to Mr. Bustos. Hello, families. Just want to showcase one opportunity we have for seniors this year. And we've been having this field trip for the past 2 years. And so our 3rd year, it'll be online. So it's a Hyundai and Genesis Motors of America Career Experience virtual program, and it's on Friday, October 9th from 9 a.m. to 10 a.m. And we're working with the school to get you excused from class. What this is, parents and students, it'll give you a chance to learn about the different careers in the automotive industry, from marketing to social media to product planning, technology, public relations, legal, human resources, engineering. And so you'll have a chance to learn from the different people in this field. And they'll showcase what they do and have some activities for y'all. And you'll have a chance to ask some questions just to learn about different career options you may have. So we'll be reaching out to you seniors soon to kind of give you more information and to confirm if you're going to be interested in participating. So thank you, and really look out for that because it's a great opportunity. This is a kind of a closed event, so only certain students are invited, and we're lucky to be able to invite our students. Sounds awesome. I hope that you guys are able to come. And so now this concludes the English portion of our presentation, but I wanted to give you guys an option. If you had any questions to ask us, please feel free to scroll down to the comments section below in the video and click on the line that says add a public comment, add your comment, type it in, and then click comment on the box to submit it. So we'll be able to kind of see your comments and respond to them live. Also, just so you know, you're not going to be able to comment if you're not signed into Google. And to check if you're signed in, it should be in the upper right-hand corner of your browser. And so I'll just give you a moment if you want to
kind of comment, ask any questions of us. We're here to help and we're happy to support. Doesn't look like there's any questions as of yet, but we have about 5 minutes until the Spanish portion starts. So if you want to ask any questions, now is a great time. Take your time. You can be thoughtful, whatever you want to add. We're happy to hear. In the meantime, we just really want to extend our thanks to you for coming tonight and listening to our presentation, to let you know that we are here to support our class of 21, and we will see you guys for the next senior family meeting in the spring. So we're very excited about that. If you do want to record your attendance, there is a link in the description box below that has the senior family kind of like post or exit survey. You can tell us how we did, add any additional comments there if you don't want to post them to YouTube. All right, families, we're gonna get transition for our Spanish presentation. And so we're gonna be just switching some things around, but bear with us if you're joining us right now. For those of you watching right now, if you do have any questions, we're happy to answer them if you want to put them in the comments below.
Or if you want to join Remind, you can definitely text us on there as an option. We'll be monitoring both. Hola familias, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos teniendo un poco de dificultades con la presentación, pero aquí vamos a estar. Solo más le pedimos un poco de paciencia cuando lo cambiamos de cada tema a tema, cada presentación. Vamos a esperar un minutito para que lleguen otra gente si quieren, para los que van a llegar un poco tarde, y si quieren poner una pregunta lo pueden hacer en el chat. Está abajo de la presentación en YouTube, pero sí hay que estar registrado por YouTube para poner hacer unas preguntas. Para aquí vamos a estar. O si lo quieres mandar por Remind, aquí también lo vamos a mirar aquí para ojalá hacer todas las preguntas y de las que tienen. So, vamos a empezar. Primeramente, gracias familias por estar aquí con nosotros. Hola y bienvenidos a la clase de 2021. Gracias por acompañarnos esta noche. Estamos muy emocionados para tenerlos aquí mientras no estamos juntos, pero para ayudar a los estudiantes en su último año de la high school. Hoy vamos a cubrir cómo puede usted como padre ayudar y apoyar a su estudiante en el proceso de los solicitudes de ingreso a la universidad, y así como nuestro programa, el plan de nuestro programa para ayudar a la clase de 2021. Primeramente, el contacto del personal. Mi número, si lo quieren, ahí está ahí también mi correo electrónico. Es de la de señora Caitlin y de la señora O'Neill. Si por cualquier razón nos quiere hablar o mandar un mensaje de correo electrónico, ahí está nuestra información, o el correo electrónico del programa trioub@epu.edu, o el número de nuestra oficina si nos quieren dejar un mensaje. Síguenos en nuestras páginas y nuestras redes sociales. En Instagram, Azusa Upperbound. En el Facebook, Azusa Trio Upperbound. Por YouTube y por Remind para los estudiantes, at UBAPU. Y para las familias, en nuestro Remind nuevo para las familias, UBFAM7, para recibir anuncios del programa directamente a tu teléfono por texto. Siguientemente, le queremos anunciar que los lunes vamos a tener le vamos a hablar los lunes motivacionales. Son todos los lunes del 1 a 2. Tendremos un espacio de Zoom para los estudiantes de 12 grado para que esos estudiantes trabajen en las solicitudes y las aplicaciones, la ayuda financiera con nosotros, o nosotros vamos a estar ahí para ayudar a los estudiantes, y esperamos que sea un tiempo productivo para los estudiantes para que analicen el proceso de las solicitudes del colegio. Ahí estaremos todos los lunes. Mandamos el link de Zoom o el código de Zoom a los estudiantes por Remind, por correo electrónico, y esperamos que estén ahí. Si ustedes tienen como pregunta como padres, pueden también estar ahí, o podemos hacer una cita más al rato. La cronología para los seniors. Los seniors tienen un tiempo para hacer todo. Es un año muy con muchos compromisos, y les queremos dar un repase de todas las obligaciones que van a tener los seniors. En septiembre queremos que visiten el sitio de los Cal States, los
colegios de California. También en septiembre pedir las recomendaciones para el programa de EOP, que sería como un programa de programa pero en el colegio. En octubre, las solicitudes de los Cal States, de los colegios comunitarios, ya abren, so uno puede empezar a aplicar. También por Promise for Citrus, también abre esa solicitud. También la solicitud de la ayuda financiera. En noviembre van a poder registrarse en el web grant. El web grant es esa solicitud de la beca de California. Y en noviembre verificar y someter las solicitudes universitarias del Cal State, de los UCs, unos privadas. Lo que van a ser estos meses que viene. En enero, pedir sus grados para someterlos a los colegios. En marzo, enviar que ya sometieron el FAFSA a nosotros para para documentar eso. También en marzo van a verificar la FAFSA a veces le pide adicionales verificaciones. So hay que entregar esos papeles, esas formas. Y es muy importante si no los entregan a veces para el proceso de tu estudiante que reciben su ayuda financiera. Y en abril sería revisar los paquetes de ayuda universitaria con nosotros como programa, como familia, para ayudar a los estudiantes. Y ustedes decidir en cuál colegio sería mejor para los estudiantes. So, para los seniors más en septiembre, para completar la aplicación de ayuda financiera, sería empezar a colectar los W-2s y otras declaraciones de impuestos de 2019, crear una FSA-ID para los estudiantes y los padres. Los dos hay que hacer un FSA-ID. Si tienen un estudiante que ya está en el colegio, a lo mejor ya tienen uno. Eso sería buscar esa clave para poder firmar la aplicación de FAFSA. En octubre, los estudiantes comenzarán sus solicitudes universitarias y la solicitud de la ayuda financiera, la FAFSA, y van a firmar la FAFSA y si les piden informar adicional, hay que obtener esos documentos. En noviembre, para los estudiantes como familia, los seniors van a terminar sus aplicaciones, su primera proceso de aplicaciones y como familia van a requerir información de familia. Solo le pedimos que si les preguntan por algo, es que las aplicaciones lo necesitan. En diciembre es importante que los estudiantes mantengan sus calificaciones y se aseguran que sus clases van a completar y cumplir con las clases de A through G. Si no, a veces las escuelas pueden quitar su aplicación o cancelar la acceptance que aceptaron al estudiante. En la primavera, los seniors van a crear portales escolares para cada escuela que aplicaron. Van a revisar los paquetes de la ayuda financiera. Van a finalizarán la selección de la escuela en abril y enviar sus transcripciones finales y asistirán a la orientación escolar. So, vamos a repasar las formas de ayuda financiera. La primera es las subvenciones, sería la FAFSA, la beca Pell, la beca de la universidad estatal. Esto es dinero gratis. Los préstamos son federales y estatales. Estos son dinero que se debe devolverse, hay que pagarlo para atrás. El trabajo de estudio es la ayuda financiera que
a un estudiante necesita trabajar en la escuela para que le paguen y con eso va a pagar sus costos. Y últimamente nuestro favorito son las becas. Este es dinero gratis que solicitan los estudiantes. Eso se aplica, se puede aplicar en las compañías, organizaciones, a veces en la comunidad se pueden encontrar las becas. La FAFSA, información de la FAFSA, abre el 1 de octubre de cada año, ya en unas semanas va a abrir. Esta aplicación le va a hacer preguntas sobre la información de ingresos o impuestos del estudiante y de los padres o tutores del año pasado para estimar cuánto puede pagar la familia de los costos de educación. Esta información de la FAFSA se utiliza para otorgar las subvenciones federales, las subvenciones estatales y numerosas becas de las universidades, fundaciones y empresas. Si no se completa la aplicación, un estudiante no califica para mucha ayuda financiera. Unas cosas que uno va a necesitar para completar la FAFSA, primeramente es el número de seguro del estudiante y de padre o tutor. Pero no se preocupe, padre, si no tiene seguro social, no se necesita. El estudiante en ese caso va a enviar la FAFSA, pero en vez de una firma digital, se va a imprimir la forma y se va a firmar con pluma y se va a enviar por correo. Otras cosas adicionales que se va a requerir para completar la FAFSA serán sus declaraciones de impuestos federales, formularios de los W-2s y otros registros de dinero ganado. Con la FAFSA, con la FCID, se puede firmar electrónicamente y se puede crear la FAFSA ID por línea. Y si tienen una pregunta, nosotros podemos ayudar. Vamos a ayudar a sus estudiantes a completar su FCID. Y si ellos tienen preguntas, si ustedes tienen preguntas, aquí estamos para servirles. El proceso de la FAFSA, algunos pasos y primeramente les queremos decir que el FAFSA ofrece más de 120 mil millones en becas y ayuda financiera, préstamos cada año. Es mucho dinero que ahí está para los estudiantes, pero hay que aplicar para recibir esos fondos. Le va a requerir mucha información, pero no se preocupe. Aquí estamos para ayudarles y la mayoría de la gente sí lo completa. Aquí estamos para describir el proceso. Primeramente hay que prepararse para la FAFSA. Van a requerir alguna información, número de seguro social, número de registro de extranjeros, información de impuestos o declaraciones de impuestos, registros de ingresos que no son grabados en los impuestos, también si gana dinero en efectivo o los ahorros que tienen en las cuentas y también inversiones. Van a empezar a colectar esa información del año 2019 y si ya tienes esa información, el proceso es más rápido. Ya empiezan a buscar esos documentos, buscar las copias o hacer copias porque va a ser necesario para completar la aplicación. Okay. Para llenar la FAFSA se puede hacer por 3 maneras. Primeramente por línea, cuál es cómo la mayoría de la gente la completa. Se puede completar por correo postal
llenar el formulario. O a veces la escuela te puede ayudar, pero la mayoría de los estudiantes lo van a completar electrónicamente. ¿Ok? Les queremos informar, hay una herramienta, se llama la herramienta de consulta y traspaso de datos de servicio de impuestos internos. Es cuando usted se registra con fafsa y se baja la información de los ingresos directamente del IRS y se llena la fafsa sola. Si se puede hacer, le avisamos que lo hacen por ese método y les va a ayudar que no llenen el formulario con mala información. Sobre eso, hay dos maneras y cambia un poco dependiendo. Todos los seniors, todos los estudiantes van a ser solicitantes nuevos. Después que someten la aplicación de la fafsa, van a esperar unos 2-3 días y van a recibir un presupuesto de la ayuda financiera que van a recibir federal, no estatal. Ya se van a revisar esa información. A veces las escuelas o fafsa les pide documentos para probar que la información es correcta. Si baja la información de IRS, a veces el proceso es más rápido y no te piden tanto prueba y documentación. Ya que van por esos pasos, van a recibir la ayuda financiera. La ayuda financiera el gobierno se la da a la escuela y la escuela se la da a los estudiantes. Ok. Para familias, información para familias. Si los estudiantes te van a pedir esa información, no es importante que ustedes como padres le dan esa información a los estudiantes para poder completar la fafsa. Si no, como dije anterior, no van a poder recibir la ayuda financiera o también becas y le va a ser más difícil pagar la escuela a los estudiantes. Se le van a pedir los ingresos familiares, información fiscal de 2019, cuántas personas viven en la casa, nombre de los padres, números de seguro social, fecha de matrimonio, dirección de casa, la información del banco, cuánto dinero tiene en el banco en las cuentas para incluirlo en la aplicación. Las aplicaciones universitarias les van a pedir la residencia en California para poder distinguir si van a pagar la registración estatal o de fuera de estatal. Qué tanto de educación tienes, los ingresos anuales y a veces el seguro social del estudiante. Información más para más información que van a pedir a las escuelas a los estudiantes: lugar de nacimiento, la ciudadanía, número de seguro social, ingresos anuales, información de su trabajo. Este es para el programa de EOP, nivel de educación y los impuestos o información fiscal. Esos son para los colegios y las aplicaciones. Los estudiantes van a necesitar la siguiente información: transcripción no oficial, se puede recibir eso del consejero, puntajes de los exámenes AP o IB, identificación de estudiante en todo del estado, su California State ID se puede encontrar en su transcript, su número de seguro social o número de registro extranjero y horario de clases actuales y cursos planeados. Información de los diferentes colegios, las escuelas privadas, la aplicación que se usa es el Common App.
Todos tienen diferentes requisitos y el precio van a ser diferentes. So, a veces es difícil hablar sobre ellos porque son muy diferentes, cada uno es diferentes reglas, pero hay que buscar cada escuela privada individualmente. Las escuelas del Cal State son universidades de 4 años, son públicos. Tienen el semestre, las clases son por semestre o de 4. Hay 23 escuelas y también ofrecen programas de maestría. La matrícula cuesta como $6,000 al año. Los requisitos de admisión son, se requieren las clases A-G, un GPA mínimo de 2.0 y el examen SAT o ACT. Las fechas y los plazos de solicitud sería para los estudiantes, sería empezando el octubre para los estudiantes. So, hay que empezar con la aplicación y hablar con nosotros para decidir en cuáles escuelas van a aplicar. Otra información que le queremos decir, esto es un aviso de los Cal States, es que este año no van a requerir los exámenes ACT o SAT y los estudiantes que tomaron clases el año pasado no van a aceptar las clases que se tomaron por crédito, aunque no recibieron grado, que si pasaron o no pasaron, van a aceptar esas calificaciones. De los UCs, también son de escuelas públicas de 4 años. Hay 9 en el sistema de colegios. También tienen sistema trimestral o también de semestre. La matrícula es casi 13,000 al año. Son un poco más, pero también ofrecen licenciaturas, la maestría y doctorados. Los requisitos son A-G, esos cursos, un promedio de 3.0 al mínimo y los exámenes de ACT y ACT. Pero también, las aplicaciones se abren en octubre y se van a entregar en noviembre, el 30 es el día que se van a entregar. Los ACTs este año, los estudiantes que van a aplicar para el año que viene no se van a requerir. Sí se pueden entregar los exámenes, las pruebas, pero si no tomaron el SAT o ACT, no les va a afectar la aplicación. Los colegios comunitarios, hay cientos de colegios comunitarios en California. California tiene las más escuelas comunitarias en California. Cuestan alrededor de $1,400. No hay requisitos de admisión y ofrecen certificados, títulos asociados y títulos asociados para transferir. En los colegios comunitarios hay un programa que se llama The Promise, California College Promise, así se dice en inglés. Son para residentes elegibles de California. Es un programa de beca. Les permite la excepción de las tarifas de inscripción, no van a pagar nada. También la ayuda con pagar los libros y además les ofrece la ayuda como programa de Upper Bound. Van a tener un consejero, van a tener juntas regularmente y programas para que asegurarse que los estudiantes van a triunfar en el colegio. Las aplicaciones para las universidades afuera del estado varían y los costos de matrícula varían.
y la oferta de cursos también es diferente dependiendo del colegio. Las escuelas fuera del estado también pueden requerir el ACT o ACT. Para este ciclo de solicitud hay que averiguar, investigar las escuelas y qué son los requisitos. Las universidades fuera del estado a veces cuestan diferentes, pero aunque sean públicas o privadas o comunitarias en otro estado, el costo van a ser diferentes. Y los requisitos de admisión también varían dependiendo de la escuela a escuela. So aquí hay un ejemplo. Las escuelas públicas que están en California, el promedio es que cuestan como $10,000. Las escuelas públicas que son de otro estado, el promedio de cuánto cuestan son como $22,000. Y una escuela privada, el promedio que cuánto cuestan es $36,000. Esto no incluye la ayuda financiera, pero dependiendo de la escuela que uno decide, el costo va a ser muy diferente, pero también la ayuda financiera que cada escuela puede ofrecer también es muy diferente. Las aplicaciones para universidades con fines de lucro, esas son escuelas como aquí al lado derecho, University of Phoenix, ITT Technical Institute, Kaplan University, Capella University, DeVry University. Esas son escuelas que se manejan como si fueran negocios en lugar de los financieros, cómo se pagan, cuánto cobran, cómo manejan. Es como negocio, quieren tener ganancia. Las escuelas públicas, ese no es el propósito de tener ganancias financieras. Pueden ser acreditados, pero también a veces no son acreditados los programas. Y hay que tener esa precaución cuando aplican esas escuelas. Pero también los estudiantes pueden graduarse más rápido. Sin embargo, el costo de programas son más. Pero son realmente les ayuda a los que van a buscar carreras en algo técnico como técnico eléctrico, higienista, dental y más. Pero nosotros como programa por general recomendamos que los estudiantes que quieren entrar a esas carreras que buscan ese certificado en los colegios comunitarios porque les van a costar mucho menos y están acreditados. Aplicaciones, también más información desde las escuelas de fines de lucro y los que no. Las escuelas de fines de lucro están diseñadas para los estudiantes que no son tradicionales, a mayor de edad, aquellos que están trabajando un trabajo de tiempo completo o necesitan las certificaciones más rápido. Los estudiantes nuestros estudiantes que se van a graduar este año tienen más opciones de menores costos de las universidades de fines de lucro. ¿Cómo decidir qué tipo de universidad que tu estudiante quiere aplicar? Queremos que ustedes como padres y estudiantes tengan esa conversación, que les escuchen qué son sus deseos del colegio, del estudio y que les apoyan. Pero también nosotros aquí estamos para ayudarles a hacer esa decisión y darles esa información para que ustedes como padres, como hijo, como estudiante o hija, pueden hacer la decisión con la información que necesitan. Aquí estamos, vamos a tener eventos virtuales para ustedes
hablen con los consejeros, hablen con nosotros y sepan que van a encontrar la mejor opción. Finalmente, un anuncio en el octubre 9, es viernes a las 9 a 10. Vamos a tener un paseo virtual para los seniors. Es el tercer año que vamos a tener este programa. Es un programa que la compañía Hyundai Genesis Motor America les enseñan a los estudiantes del colegio y algunos de la high school las diferentes carreras que se pueden encontrar en el mundo de los carros, desde planeando, desde en la ingeniería, de las cosas legales, cómo se venden los carros, las redes sociales, la tecnología. Hay bastante trabajos en el mundo de los carros y nos van a dar una presentación de las diferentes carreras que un estudiante de colegio puede buscar en estas carreras. Les vamos a dar más información a los seniors, esperan ese mensaje seniors para confirmar con nosotros si van a asistir, y estamos trabajando con la escuela que les den permiso de no salir en la clase durante esas horas. Y finalmente, si hay preguntas, se puede publicar las preguntas que tienen en el comentario del video y nosotros podemos responder en vivo. Para publicar su comentario debes de iniciar sesión en una cuenta de Google, hay que asegurarse que están registrados. Aquí arriba de su página se pueden mirar si están registrados con YouTube. Ya después que están registrados, abajo hay una sección de comentarios. Ahí agregarles las preguntas que tienen. Háganle clic en la línea de que dice agregar un comentario público. Agregue su comentario y haga clic en el cuadro comentario. Si tienen algunas preguntas, aquí estamos en español o inglés para darles cualquier información que necesitan. Aquí vamos a esperar unos minutitos. Si tienen unas preguntas, aquí estamos. También, porque estamos esperando si tienen unas preguntas, en el comentario, en la descripción del video, se puede encontrar el formulario de esta junta, si la pueden llenar, o también lo vamos a mandar por Remind si lo quieren llenar para recibir crédito que participaron en esta junta. O también lo vamos a poner en el chat de la junta, pero si quieren llenar ese formulario nos ayuda mucho. Si tienen algunas preguntas, también nos pueden mandar por Remind y les vamos a dar una respuesta por ahí. Si no quiere darla en público por YouTube. Pero aquí estamos para ustedes. Por cualquier razón, aquí estamos. Y les queremos dar gracias. Nos veremos la próxima reunión de padres de seniors. Va a ser en la primavera para ayudarles a decidir en cuál escuela decidirse ir para ustedes y sus estudiantes. Si no hay alguna pregunta, aquí estamos. Tengan buena noche y comunicarse con nosotros si por cualquier razón. Tengan buena noche y nos veremos a la próxima.